Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana, a través de Acústica Rural en el 1150 en la Ciudad de México, 1120 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el 600 de AM en Monterrey, Nuevo León. Bien, y también saludamos a los amigos que nos escuchan a través también en Tantoyuca, Veracruz, Sierra Norte del estado de Puebla, Chilpancingo, Guerrero y en Peto en el estado de Yucatán. Bien, y a los amigos que nos ven a través de la gran cadena Albavisión, canal 13.1, sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Bien, José Luis, tenemos entrevistas de interés en el ámbito agrícola en la República Mexicana. Así es, Armando. Saludamos con mucho gusto en la línea de Acústica Rural al ingeniero Israel Cueto Espinosa. Él es director de regulación fitosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y el Senacica. Vamos a platicar de un tema importante. Usted habrá de corregirme, ingeniero Cueto. Hace unos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció para que papa fresca procedente de Estados Unidos ingrese a la República Mexicana sin restricciones, luego de un amparo que en su momento interpusieron productores de papa de la República Mexicana. ¿Esta acción de la Suprema Corte de Justicia tiene que ver con estas medidas o estas medidas son permanentes para todo tipo de productos que ingresen a la República Mexicana y que tienen que cumplir con la regulación fitosanitaria que establece nuestro país? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes y su apreciable auditorio. Les comento, José Luis, Armando, aquí. Sí, efectivamente, la resolución que manda la Suprema Corte de Justicia está vinculada con la publicación de la hoja de requisitos que actualmente hizo Senacica. Para ponerlos en un contexto, todas las hojas de requisitos que se emiten previamente tienen que pasar un análisis de riesgo de plagas, se llama. Es decir, todos los productos que están ingresando a México, previo ya se les hizo un análisis para ver si las plagas que ahí están son suficientes, así como las medidas son suficientes, para determinar que el riesgo puede disminuirse. Todos los productos pueden traer plagas, eso es un hecho. Sin embargo, lo que se busca en ciertas ocasiones es disminuir ese riesgo que pudiera haber. ¿Y cómo se disminuye? Estableciendo medidas fitosanitarias. Ahora, la Suprema Corte se pronuncia en abril, si no mal recuerdo, donde dice, pues las medidas corresponden que sean aplicadas por Senacica como tal. En ese contexto, prácticamente, Senacica publica ya la hoja de requisitos como tal, donde ya ahora se especifica que puede importarse papa, y con lo cual ahora pues nada más es esperar a cumplirse la hoja de requisitos y con ello ya pudiera ingresar. A manera de contexto en lo que es la importación de papa. La importación de papa en específico de Estados Unidos ya se hacía a México, pero solamente estaba limitada a 27 kilómetros de la franja fronteriza. Solamente se podía importar ahí y ya con eso pues, se quedaba ahí prácticamente. No se podía mover más de eso. Sin embargo, ya desde 2014 se promueve una apertura total a nivel nacional de esta hoja de requisitos para que la papa ya no solamente se quede ahí en ese kilómetro 27 de la frontera norte, sino más bien ahora ingrese o trate de ingresar a lo que es el territorio nacional. Obviamente pues habría que establecer medidas y se establecieron. Fue ahí justo cuando surgen estos juicios de amparos que han comentado bien ustedes y fueron promovidos por productores en algunos casos y con ello se determina suspender parcialmente o provisionalmente la importación de papa a todo el territorio nacional, pero se continúa haciendo a lo que es a la franja fronteriza. Con la resolución de la Suprema Corte de la Justicia se abre ya nuevamente la posibilidad de importar papa a todo el territorio nacional.
A este respecto, ingeniero Cueto, coméntenos, ¿aplica la medida únicamente para la papa que ingresa a los Estados Unidos o existen otros países que puedan introducir papa a la República Mexicana, tomando en cuenta que en el continente pues hay importantes productores de este tubérculo? Sí, de hecho la papa únicamente, papa fresca para consumo, hay que dejar muy claro esto, papa fresca para consumo solamente se importa o se puede o está permitido importar de dos países actualmente, que es Canadá y Estados Unidos. Pero, reitero un comentario inicial, estos estaban limitados a la franja fronteriza norte, no más allá de 27 kilómetros. Con esta nueva apertura, ahora es Estados Unidos o cualquier otro país que sí lo busque, pero tendría que hacer todos los estudios de análisis de riesgo de plagas para irse más allá de la franja fronteriza norte. Ingeniero Israel, si nos puede comentar, ¿esta papa que se trae de Estados Unidos es consumible o es para la industria? No, hay de dos tipos. Es papa fresca para consumo, fresco, papa común que consumimos nosotros, y la papa que puede ir para industria. Puedes tener ambos usos prácticamente. Ahora, ingeniero, en su momento los productores de papa que interpusieron estos amparos alegaban que este tubérculo traído de los Estados Unidos se convertía en un riesgo potencial no únicamente para la papa, sino en general para todos los productos agrícolas mexicanos, tomando en cuenta que mucha de esta papa, según decían en su momento, pues era portadora de plagas de interés cuarentenario. ¿Qué ha detectado el Senacica a este respecto? Sí, pues hay muchos argumentos también ahí contra, como bien lo comenta. Una es, que yo les comenté al inicio, o sea, los productos pueden ser portadores de plagas. Eso es un hecho, eso no lo podemos negar. Ahora, ¿cuál era el principal destino que ellos, o quien en su momento argumentaba, el principal riesgo? Pues es que es una papa que según podía venir y sembrarse. Pero hay que ser muy claros, esta papa no debe ser para siembra. De hecho, trae cuestiones muy específicas para que justamente no se pueda sembrar. Entonces, el principal riesgo donde ellos se manifiestan que pudiera traer muchas plagas y afectar diversos productos, sí, solamente los productos que pudieran estar limitados, digamos, a la misma familia botánica, de ser el caso, si así lo extrajera. Pero hay que tener en consideración diversos factores prácticamente con los cuales pudiera o no venir una plaga, pero de que venga no necesariamente tenga que establecerse. Y para eso, pues Senacica justamente detectó dónde, digamos, pudieran estar esos posibles riesgos, y de hecho de eso se trata el estudio que se hace previo, que se llama análisis de riesgo de plagas, para ver dónde esas plagas pueden internarse, por qué mecanismos, por qué vías, y con base en ello determinar nosotros como tal. Mira, aquí está el punto frágil, por así decirlo, entonces aquí tenemos que aplicar medidas como nosotros, como dependencia que controla prácticamente la importación de este producto. Esta inspección, ¿cómo se llevaría a cabo? Tomando en cuenta que, bueno, pues tienen ustedes ya todo un sistema, una metodología de trabajo perfectamente establecido. ¿Cómo sería este mecanismo de revisión, ingeniero? Hay en dos etapas. Tenemos dos etapas. Una es, prácticamente, la tiene que hacer el país de origen, es decir, Estados Unidos. Y la otra es cuando ya lleguen a punto de ingreso aquí en México. Allá en Estados Unidos se tiene que cumplir ciertas medidas previas, como hablamos de una certificación de semillas, o sea, que la semilla que vayan a sembrar para producir esa papa comercial tiene que pasar un proceso de certificación por la misma autoridad fitosanitaria de Estados Unidos. Ya cuando se produce como tal, por decir ya lo que es el embarque, también tiene que llegar a una inspección por parte de los inspectores, ahora sí, del USDA, del EIFIS, en lo cual pues prácticamente revisan, cortan papas, y dependiendo del tipo de plagas, algunas pudieran ser internas, otras son externas, se visualizan y en todo caso se determina si es viable o no ese producto. Suponiendo que dijeron sí es viable, puede pasar, lo certifican como libre de plagas con diagnósticos también y lo envían ya a México. Cuando llega a México tiene que pasar otro proceso de inspección, que es básicamente lo que hacen nuestros compañeros en punto de ingreso. Revisan nuevamente ese producto, toman muestras al azar
y esas muestras son inspeccionados viendo que prácticamente no venga algún patógeno, no traiga suelos, no estén brotando, y con eso se va a determinar si pasa o no el EPA. Ingeniero Israel Cueto, hoy en día este acuerdo México-Estados Unidos en la importación de papa, ¿cómo va y cómo va desarrollándose en estas importaciones? Y lo que tú comentas, están haciendo varios protocolos de revisión tanto en Estados Unidos como en México. Sí, en particular con este acuerdo con Estados Unidos ya ha habido algún avance. Solamente es necesario precisar que algunas de las medidas fitosanitarias que nosotros como Autoridad de México estamos proponiendo o estamos solicitando es que tienen que pasar un proceso de certificación en campo. Entonces, prácticamente toda la papa que, digamos, ya está producida ahorita no pudiera entrar de manera inmediata porque tendría que haberse hecho todo el proceso previo. En ese sentido, la papa que pudiera estar viniendo ya es la de la próxima temporada, donde ya vayan. Bien, tenemos problemas con la línea telefónica. Ingeniero Cueto, se interrumpió momentáneamente la conversación. ¿Nos escucha? No, pero bueno. José Luis, pues es importante tener estos protocolos para ingresar productos tanto norteamericanos a mexicanos. Nosotros, México, a través de Senacica, pues protege nuestras fronteras, protege también, ve los productos, la calidad agroalimentaria que vienen de diferentes partes del mundo. Aquí como vecino, Estados Unidos, se han tenido protocolos sanitarios de esta papa norteamericana que ha tenido problemas hace unos meses. No recuerdo en qué parte se inspeccionó y traían estos productos problemas. Bien, nosotros vamos a ir a una pausa y continuamos con más aquí en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Siga usted con nosotros. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México y estamos platicando con el ingeniero Israel Cueto Espinosa, director de Regulación Fitosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el Senacica, y estamos platicando de la importación de papa a la República Mexicana. Y hasta hace unos instantes que lamentablemente perdimos contacto, el ingeniero Cueto nos hablaba del proceso de certificación que hacen las autoridades tanto en Estados Unidos como en México de este producto. Y nos comentaba usted, ingeniero, que es necesario que las autoridades, me imagino que la de los Estados Unidos, tienen que llevar a cabo una inspección en campo antes de que las papas puedan trasladarse al punto de entrada a nuestro país. Sí, es correcto. Justamente se tienen que hacer, aparte de la inspección, se tienen que hacer diversas actividades. Por ejemplo, también tenemos, o más bien la autoridad fitosanitaria del país exportador tiene que registrar qué empresas van a mandar o empaques van a mandar a México, también los lotes de producción. Es decir, para que con todo esto haya una trazabilidad en caso de que hubiera alguna contingencia. Y todo eso pues se suma a diversas actividades como la certificación en campo, que tienen que andar inspectores de Estados Unidos o del país exportador. Tiene que revisar prácticamente lo que es que no haya plagas, y en todo caso ya se determina o concluye al final del embarque cuando ya está cosechado, y ellos al final tienen que hacer esa inspección fitosanitaria, se le denomina, donde pues buscan que no haya ninguna plaga que pudiera irse en los embarques de México, a México, perdón. Y terminando este proceso, entra ya la certificación de las autoridades de Senacica. Es correcto. Ya cuando llega a México, a los puntos de ingreso en frontera, pues ahí también nuestros inspectores tienen la facultad prácticamente de revisar todos estos embarques. Aparte de la revisión documental que tienen que hacer, nos indiquen que traen un certificado fitosanitario, que cumple con las declaraciones adicionales, donde digan que va libre de plagas, a que viene de empresas registradas y una serie de requisitos. Ellos tienen que hacer la inspección física, le llamamos, la inspección donde ven prácticamente el producto, revisan que no traiga plagas, revisan que no venga brotando, revisan que
pues las etiquetas correspondan y sea lo que se está declarando. Y se toman muestras y se envían para un diagnóstico fitosanitario. Ingeniero Israel Cueto, y si nos puedes comentar, en toda esta inspección, ¿se hace algún control, sí, con algún producto biológico a la papa? No como tal, digamos, es un producto que ya viene para consumo o industria. Aplicarle, digamos, un control en esta etapa ya no. Previamente, en lo que es en Estados Unidos, sí hay que aplicarle, le llamamos un inhibidor de germinación. ¿Eso qué nos evita? Si uno de los principales riesgos que se declaraba que pudiera ser era que esta que esta papa fuera utilizada como semilla, entonces al aplicarse un inhibidor de la germinación, evita prácticamente que pues no brote la papa, y es el único producto que se aplica, pero eso es previo a la llegada a México. Cuando llega a México ya no se le hace alguna aplicación de algún producto en particular. Ahora, ingeniero Cueto Espinosa, ¿hay alguna cuota establecida para las toneladas de papa que pueden ingresar a México? ¿Y en cuántos puntos de cruce fronterizo se lleva a cabo esta inspección? Sí, aquí los puntos, digamos, de ingreso en los cuales está permitido son los puntos que previamente se han analizado y revisado, que cuenten con la infraestructura y el personal prácticamente suficiente para poder inspeccionar todos estos embarques. No hay una cuota, digamos, nosotros, Sanidad Vegetal, establecida que, digamos, solamente pueden ingresar, a modo de ejemplo, 100 embarques, porque no lo tenemos establecido, es quien cumpla el hoja de requisitos fitosanitarios adicional al plan de trabajo, pueden importar el producto. ¿Estos cruces son terrestres? ¿También se contemplan llegada por avión o por barco? No, están únicamente terrestres en los puntos de ingreso en la frontera norte, y hablamos de 6 en particular, si me permite. Estamos hablando de Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, Nogales, Reynosa, Mexicali, Nuevo Laredo y San Luis Río Colorado en Sonora. Son los únicos que están permitidos, por lo cual se puede ingresar la papa. ¿Hay una época específica para que ingrese la papa del año, o depende de la producción que se genere en Estados Unidos y del aviso, por supuesto, que hagan las autoridades con la anticipación necesaria, supongo? Así es. Sí, prácticamente está sujeta a la temporada que hagan o vaya ya en Estados Unidos. Pero si la papa, por ejemplo, se queda almacenada 3, 4 meses, ellos la pueden seguir importando. Simplemente tuvieron que haber cumplido todas las restricciones que nosotros ponemos para que la puedan importar. Ahora, por otra parte, ¿qué pasa con otras naciones importantes productoras de papa? Si no me falla la memoria, y usted habrá de corregirme, hay países como Perú, como Bolivia, grandes productores de tubérculo, y que, bueno, también tienen presencia en mercados internacionales. ¿Estos países han hecho alguna solicitud y se exporta papa de esas naciones al nuestro, ingeniero? No se exporta de esos países papa fresca para consumo, pero de Perú me parece que sí hay lo que es semilla botánica para siembra. Ahora, ¿qué tendrían que hacer ellos, digamos, como tal? Simplemente requerir a nosotros, a la Autoridad Fitosanitaria de México, que ellos nos demuestren el interés de exportar ese producto de allá. Y con eso va a empezar lo que es un proceso técnico que le llamamos, repito nuevamente, análisis de riesgo de plagas, en la cual pues vamos a determinar qué plagas pueden venir en la papa y nosotros también decir qué posibles medidas pudieran evitar la introducción si vinieran esas plagas. Ingeniero Israel, México, ¿cuántas toneladas de papa importa actualmente? No tengo ahorita el dato preciso, pero sí a la franja fronteriza norte sí se estaban importando varias toneladas, pero no le pudiera ahorita precisar el dato en particular. Ahora, ¿qué plagas están asociadas con la papa que pudieran ser de riesgo para la producción agrícola en México, ingeniero Cueto? Principalmente están insectos, nemátodos, que son los que básicamente pudieran generar algún riesgo como tal. Pero bueno,
Por ejemplo, el caso de los nemátodos es muy particular porque los nemátodos están asociados al suelo como tal, y en todo caso la papa fresca importada de Estados Unidos, que ya viene lavada, viene cepillada, tendría que ir a campo, pero pues la probabilidad cada vez se disminuye más conforme a las medidas que se le vayan haciendo. Y permítame insistir en este punto, es con el inhibidor de crecimiento que le aplican en Estados Unidos como se garantiza que esa papa no pueda ser utilizada como semilla. Es correcto, es parte de las medidas. Hay una serie de medidas que también se van a implementar. Por ejemplo, tenemos de entrada que vengan en empaques pequeños, es decir, ya vengan a presentaciones comerciales. Estamos hablando de 20 libras, 9 kilos más o menos, en la cual ya directamente esos cargamentos se vayan a las tiendas comerciales y ya prácticamente estén en malla o en bolsa. Pero esa misma malla o bolsa debe traer una leyenda que diga este producto no es apto para siembra. Ya desde ahí avisar prácticamente que no puede sembrarse. Y la otra es este inhibidor de germinación. Este inhibidor de germinación, como yo lo comentaba hace un momento, pues disminuye completamente o drásticamente lo que es el porcentaje de germinación. Es decir, a veces algunas papas por el mismo proceso de almacenaje empiezan a brotar, y quizá ustedes lo hayan visto en algún otro producto, ¿no? Empiezan a brotar, a generar por ahí un pequeño hijuelo. Con esto lo que se busca es que eso no pase, y prácticamente con esas advertencias de que es papa para consumo fresco o uso industrial, que venga con una etiqueta que no es para siembra, estamos considerando que los productores difícilmente se van a acercar a un centro comercial, a unas bolsas de 9, 10 kilos, llevárselas a sembrar su parcela, siempre cuando ya estén advertidos, por así decirlo, de que no puede ser utilizado para siembra, porque al final de cuentas, pues su producción se mermaría si es que sale algo, porque probablemente no les crezca nada, ¿no? Entonces, no creo que algún productor quiera arriesgarse a su material inicial, que es semilla, pues sembrarla en una central, comprarla en un centro de distribución o en un Walmart o cualquier otra de estas tiendas de conveniencia, y vayan a sembrarlas, porque pues de entrada no tienen las garantías de que pueda germinar, y mucho menos que les pueda dar algo. Entonces es una inversión muy fuerte que ellos hacen en la semilla. Entonces es poco probable que alguien vaya a buscar este tipo de productos para que la vayan a sembrar. Ingeniero Israel Cueto, y si nos comentas de esta importación, ¿qué porcentajes de papa se va a la industria y qué porcentajes a la alimentación? Sí, mira, de hecho el mayor porcentaje está abarcado por la industria. Estamos hablando más o menos en números generales entre un 70-30%. De consumo nacional sí va a ser papa fresca para consumo, sí es algo, pero la mayor parte va para la industria. Ahora, ingeniero Cueto, ¿qué medidas establece el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en la producción nacional de papa? ¿Cómo está en esos términos la producción en nuestro país? Sí, mira, nosotros aquí, ya lo que es papa nacional, hay normas también que justamente se tienen que cumplir. Tenemos dos normas, de hecho una es exclusiva para material propagativo, que todo nuestro material que vaya a ser sembrado en campo debe pasar un proceso de certificación, en el cual básicamente se limita o se especifica que no van a llevar plagas que tenemos aquí ya en México, ¿no? Y la otra es la norma para consumo, o norma para producir papa para consumo, en la cual pues ya también de cierta manera garantiza que la papa nacional no va a llevar plagas de lugares que ya la tienen a lugares que no la tienen. Ahora, brevemente, ingeniero, ¿los productores nacionales de papa se han acercado con ustedes para expresarles alguna otra preocupación fitosanitaria en cuanto a la producción en la papa que va a llegar de Estados Unidos? Sí, hubo, pues ya a lo largo de estos años, desde el 2014, que fueron los amparos, hubieron algunas reuniones, y pues ellos también en su momento lo manifestaron a través de estos amparos, donde básicamente las preocupaciones es que pudieran venir plagas en esos productos y que al final de cuentas fueran diseminados en otros productos de la misma familia botánica,
y pues que fuera a ser utilizada toda esta semilla para siembra. Pero como les he comentado, Senacica analiza todos esos diversos factores donde pudiera haber un riesgo y determina qué medidas pudieran evitar que llegara una plaga. Pues ingeniero Israel Cueto Espinosa, muchísimas gracias por esta entrevista, se lo agradecemos muchísimo. Estamos a la orden, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por este espacio. Gracias, buenos días. Nosotros vamos a una pausa, regresamos enseguida. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Y bien, ahora vamos a platicar de un tema muy interesante, de una cactácea que pues está teniendo importante demanda en el mercado nacional y también en el mercado internacional. Me refiero a la pitahaya, que por sus características se pueden generar producciones muy interesantes aquí en la República Mexicana. Uno de estos centros de mayor producción de pitahaya para abastecer el mercado nacional y también el del extranjero es el estado de Guanajuato. Hasta ahí saludamos al ingeniero Alejandro Malagón Martínez, asesor técnico de la Huerta La Escondida, ubicada en Yuriria, Guanajuato, que se caracteriza por su alta producción. Alejandro, muy buenos días. Muchas gracias por tomar la llamada de Acústica Rural allá en Yuriria. Gracias, José Luis. Encantado de estar en tu auditorio acompañándolos. Un gusto para mí poder estar aquí participando. Y bueno, coméntanos, háblanos de la importancia que tiene la producción de pitahaya. En el caso del Rancho La Escondida, sabemos que tienen ustedes producciones muy interesantes de esta cactácea. Claro, Huerta La Escondida es un proyecto que no nada más se fue por el ámbito de la producción, estamos atendiendo varios factores, dentro de los mismos es la innovación, y esa innovación nos ha llevado a tener grandes resultados. El día de hoy el proyecto ha ido avanzando como huerta y ha tenido pues mucho auge la pitahaya. Hemos tenido este año, cerrándolo en concreto, una producción de 24 toneladas por hectárea, y las hemos tenido en unas características viables para su comercialización, buena calidad, grados Brix, tamaño. Entonces, pues ha sido toda una innovación, sobre todo para la edad tan joven que tiene la huerta. Prácticamente tiene 2 años de su construcción, y esto pues nos ha llevado a innovar la parte del tutoreo, el manejo, la nutrición, el control de variables como temperatura, humedad, y nos pusimos todavía aparte otro reto, ¿no? La conciencia social que es la de poder ofrecer un trabajo para frenar la migración, que ahorita pues estamos en tiempos difíciles. Alejandro, si nos puedes comentar un poco más, ¿cuándo nace este negocio del agro, negocio agrícola en varios estados de la República del Centro, de la pitahaya, y también a partir de ese fruto que pues se obtiene de él y que es apreciado en muchos países? Claro, en la península, aquí en México, hace unos 20 años se empezó la introducción de especímenes de pitahaya. Se empezaron a hacer ciertos ensayos con tutores vivos, tutores muertos, como ahora se le conoce, y a lo largo pues se fue pasando, ¿no? Esta tecnología, la técnica se fue adaptando en estados, pues ahora sí, más al centro de la República, y entonces hace 7 años se nos habla, ¿no? Ahí cerca de Yuriria, se nos habla, ¿no? De la técnica de la pitahaya, un cultivo nuevo, cosas nuevas. Y es hace 3 años cuando nos sentamos, platicamos y dijimos, bueno, podemos hacerlo, ¿no? Tenemos el espacio, tenemos los recursos, vamos a apostarle por ese proyecto. Y fue un volado, la realidad, José Luis, que dijimos, pues vamos a trabajar de esto y vamos a vivir de esto. Y hoy, a 2 años de su concepción, porque hace 3 lo planeamos, hace ya 2 que tiene la huerta, tenemos estos resultados, ¿no? Prácticamente pues estábamos como que queriendo entrarle a algo que no conocíamos, y yo me incluí en este proyecto porque dije, bueno, esta es la oportunidad de seguir desarrollando más. El cultivo sigue todavía teniendo innovaciones.
Ahora, Alejandro, explícanos por qué es importante el tutoreo. ¿Qué es un tutor vivo? ¿Qué es un tutor no vivo? ¿Por qué es importante factores como la temperatura, la humedad? Y háblanos de la importancia que tienen los grados Brix en la producción de pitahaya. Ok, bueno, por la parte del tutoreo, nosotros entendemos que esta planta del género Hylocerus es una planta trepadora. Prácticamente nosotros tenemos que darle su hábitat natural. La planta como tal tiene muchísimos años en México y siempre había estado creciendo en las paredes, solo que pues obviamente no había una domesticación ni por lo menos un estado tecnológico como lo ahora son en otros cultivos. Y entonces empezamos a hacer eso, a hacerle esas condiciones. Tutores vivos van a ser todos aquellos que formen el soporte, es la estructura, puede ser un árbol o a la sombra de otro árbol. La idea es que pueda trepar y guiarse, y obviamente ahí tienes una combinación de dos especies vegetales por espacio. Un tutor muerto va a ser cualquier estructura que carezca de estas características y que sin embargo se puede modificar a la altura que uno lo desee, se le puede dar la forma que desee. Obviamente en los árboles no es tan sencillo, y a su vez podemos generarles ambientes como temperaturas y humedades que la misma planta requiere. Más o menos se ha visto el comportamiento de que los factores ambientales por arriba de los 2.000 metros no le favorecen al cultivo. De 2.000 metros sobre el nivel del mar a nivel del mar son las condiciones más óptimas, no imposibles para la producción, pero son las más óptimas para estar manejando pitahaya. La temperatura es muy fundamental, sin embargo tiene ese grado de resistencia. Si nosotros no tuviéramos un manejo, un cuidado, no pudiéramos ofrecerle a la planta el modus para que nos dé ese fruto. Ahora, si no la alimentamos bien, si no la tutoramos, pues la misma planta no nos va a producir el fruto, porque eso es lo que queremos aprovechar. El fruto va a tener ciertas características en cuanto a tamaño, en cuanto a cantidad de agua y en cuanto a grados Brix. En el mercado se hablaba mucho de que la pitahaya de pulpa blanca, que es la que producimos en mayor cantidad o en mayor proporción en la huerta, era un fruto pues muy insípido e insalubre, ¿no? Con la tecnología, porque estamos ocupando métodos alternativos, agrobiotecnología, sustratos a base de compostas de borrego, logramos esa combinación para hacerle llegar a la planta la suficiente energía para que nos produjera azúcares, y esos azúcares a la hora de que parten una de nuestras pitahayas palpablemente dicen, caray, esto es otra cosa, esto sabe delicioso. Y un mercado demandante de estos productos con azúcares naturales pues nos abre una gran oportunidad, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la salud. Alejandro, y si nos puedes comentar, ahorita hablas de algunos manejos que se le debe dar a la planta, a la pitahaya. Yo te preguntaré, en este manejo, los espacios, la poda para tener más esquejes o hijuelos para poder llevar más esta granja, esta unidad de producción a tener más producto. Sí, nosotros debemos de darle ese control, porque la planta tiene su propia naturaleza. La planta puede crecer silvestre, se puede desarrollar, pero nosotros lo que hacemos es encaminarla a que, si es mi guía principal, yo debo de hacer esa distribución hasta el punto de crecimiento donde empieza la bifurcación, que son las áreas productivas. En fruticultura se escucha mucho la frase de que si va en bajada, ahí es donde se van a generar flores. Y es real en la mayoría de los frutales, en las puntas que tienen esta curvatura hacia abajo, es donde se empieza la estimulación floral. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? Que no haya competencia, y es por eso que ocupamos una modalidad de poda de pencas, para que no haya una competencia entre pencas y no se llene a la mitad, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma planta va a tener energía para generarme una penca nueva, o energía de la penca ya generada para que me produzca flores. Si no regulamos eso, la planta no va a terminar de hacer las cosas y me las va a dejar a medias, por así decirlo. Ahora,
hay otra parte en donde también la poda se hace como estrategia para el manejo integrado de plagas y enfermedades. Y es ahí donde nosotros tenemos esa oportunidad, porque constantemente tenemos ese monitoreo para hacer un producto de calidad e inocuidad. Muy interesante, Alejandro, todo esto que nos comentas. Permíteme insistir un poco más en grados Brix que determinan la dulzura del producto. Ustedes siembran pitahaya de pulpa blanca, sin embargo tengo conocimiento que hay otros colores de pulpa que pueden tener más o menos grados Brix. ¿Esto es así? Es correcto. Nosotros en la huerta de mayor superficie tenemos variedad mexicana, una variedad criolla que crece en la región, que la hemos domesticado. Es de casco, llamémoslo así, en la parte externa de color rosa, aletas verdes con una pulpa blanca, la cual pues nos genera más o menos entre 18 y 23 grados Brix a un punto de maduración. También tenemos otra variedad que es American Beauty, tenemos Comet Harley, que son de pulpas moradas y esas nos pueden llevar hasta unos 28 grados Brix. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que el fruto es más llamativo por el color, ¿no? Alejandro, perdón, Alejandro. Sí, adelante, Alejandro, te escuchamos. Y el fruto como tal nada más cambia el color de la pulpa. Hay otra que tenemos que es Golden Israelensis, y Golden Israelensis es igual de pulpa blanca, pero el casco es de color amarillo. Alejandro, la distancia entre planta y planta, ¿de cuántos centímetros o cuántos metros para también la alimentación que se le está dando en el manejo tenga estas características de lo que tú nos hablas? Bien, los sistemas productivos en los cuales he participado no nada más ha sido como que el de Huerta La Escondida. Huerta La Escondida es el más biointensivo y dentro de esto se manejan densidades de 3 metros entre pasillos, entre hileras, de 2 a 3 metros entre plantas, con 1 o 2 plantas para que hagan penca por punto de siembra, ¿no? Dándonos unas densidades por ahí de las 3,000 plantas por hectárea. Huerta La Escondida en su sistema hidropónico orgánico biológico, por así decirlo, tiene una densidad de 7,000 plantas por hectárea. Hay sistemas de hasta 1,100, 1,500 plantas por hectárea, pero aquí el asunto es cómo yo resuelvo las necesidades de tantas plantas. Y es ahí donde para generar ese valor agregado en el dulzor tenemos que estar constantemente regulando la cantidad de nitrógeno y la cantidad de potasio. Ingeniero Malagón, ¿nos permites unos instantes? Vamos a escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y seguimos platicando de producción de pitahaya. Claro que sí. Recuerde, esto es Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Ponemos a su disposición nuestro número de WhatsApp, el 55 45 45 2602, para que nos dé a conocer sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias. Regresamos en un instante. Recuerde, también estamos a través de Facebook Live como Acústica Noticias y también en nuestro canal de YouTube. Enseguida retornamos. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Estamos platicando con el ingeniero Manelik Alejandro Malagón Martínez, asesor técnico de la Huerta La Escondida en Yuriria, Guanajuato. Alejandro, ahora coméntanos de la demanda que existe y del mercado que ustedes abastecen de pitahaya. Tengo entendido que es una fruta que cada día que pasa pues se está encontrando más mercados, no solo en México, sino también en el mundo. Claro, ahorita lo atractivo de pitahaya ha sido sus propiedades medicinales, dentro de las que destacamos la parte que son sus azúcares naturales, es prácticamente una tuna, ¿no? Sobre todo que somos un país muy conocido por la variedad de cactus en la región, pues tiene ese arraigo hacia la misma identidad mexicana. Sabemos que en México padecemos de sedentarismo, obesidad, diabetes, hipertensión, y pitahaya pues hace ese clic, ¿no?
porque contiene suficiente agua, contiene vitaminas, minerales, las semillas ayudan contra el estreñimiento. Entonces, es una fruta que puede consumir la gente que tenga problemas de diabetes, y sobre todo esta gente, quiero hacer hincapié, porque luego a veces no tienen oportunidades de saborear algo natural y rico. Empieza a haber todo ese tipo de demandas, y hoy en día la parte de la industrialización que también estamos llevando como parte del agronegocio, pues nos ha inspirado a hacer muchas preparaciones. Entonces nosotros estamos avanzando conforme a las tendencias en el mercado, que ahorita principalmente es en la región del Bajío, donde estamos abasteciendo, y poco a poco nuestro producto pues se está conociendo a nivel nacional. Alejandro, y si nos puedes comentar, hoy en día, ¿cuántas toneladas se producen de esta fruta, la pitahaya, también fruta del dragón? Tú comentas varios beneficios y bondades que se tienen. Hoy, ya pues a unos años que se abrió ese agronegocio en la República Mexicana, por también, tú comentaste hace un momento, esa pitahaya pues crecía de manera silvestre, pero hace unos años empieza a resurgir muchas unidades de producción en el centro, también en el sureste, pues están produciendo pitahaya o fruta del dragón, que es como se le conoce en otras partes del mundo. Claro, bueno, realmente a nivel nacional estamos hablando de unas 20,000 hectáreas por un número cerrado de participación. El tema ahí es el volumen. Los sistemas no intensivos como el que tenemos en pitahaya, un día se pone la planta y se le da poco a poco manejo, pero el potencial productivo para el productor pues lo viene reflejando en el tercer, cuarto año. ¿Por qué? Porque con su producción pues puede mostrar o llevar a su mercado su fruta y decir participo, ¿no? O sea, está un poco escaseado. Sin embargo, las unidades de producciones más viejas a nivel nacional que se encuentran en el sureste, pues tienen un mercado más internacional por el ámbito de la exportación. Es por ello que en zonas centrales pues no es muy poco conocido o es muy elevado el costo para acceder a esta fruta. Entonces, hablamos de rendimientos a lo mejor de unas 8, 10, 20 toneladas, pero al cuarto o sexto año. Entonces, pues normalmente para alguien que lo quiere ver como negocio, pues se pierde el ánimo, ¿no? Por así decirlo, y dice, no, pues es que esto no es viable, ¿no? Sin embargo, aquí al segundo año después de la plantación tuvimos este resultado. El primer año, cuando todavía no llevamos este esquema de trabajo, pues apenas nos había dado lo de 2,5 toneladas, ¿no? Sin embargo, este segundo año cerramos con las 24 toneladas y esperamos que el próximo año sea más, porque prácticamente estamos hablando de que si son 7,000 plantas por hectárea, nos está arrojando un valor útil de 3.4, 3.2 kilogramos por planta. Y queremos aumentar ese potencial. Ahora, Alejandro, háblanos de los métodos de reproducción de la pitahaya que emplean en Rancho La Escondida y de las características que debe de tener el suelo y algo importante, el riego que se le debe de proporcionar a este cultivo. Claro, nosotros en Huerta La Escondida estamos manejando la propagación por esqueje. Ocupamos la penca misma de las plantas que tenemos, solo que ocupamos las que ya consideramos que ya produjeron, que ya reventaron el número de yemas suficientes, y las ponemos a enraizar con las características de tamaño que nos exige el mercado, que son esquejes de 30 a 35 centímetros. Las ponemos a enraizar y las ponemos a disposición de la gente que lo requiera. Tenemos su tratamiento de enraizamiento, su tratamiento de fitosanidad para su traslado y transporte, y también estamos haciendo lo que son las siembras directas de semillas de los frutos ya polinizados. Los ocupamos. Esta metodología pues sí es complicada para el manejo comercial, dado que pues, una vez que nace de planta, de semilla, pues puede tardar unos 3, 4 años para yo poder tener una planta que apenas quiere ensayar, y unos 6 años todavía más para que se vuelva productiva como la planta madre que la originó.
Alejandro Malagón, ustedes la producción de pitahaya, ¿qué valor agregado le dan allá en esta huerta de Guanajuato? Bueno, valores agregados, tenemos la parte de que estamos llevando un manejo integrado de plagas, estamos en un proceso de certificación del área productiva, donde nos estamos alineando a procesos productivos que la misma SADER nos empieza a exigir. Estamos teniendo ahí control de la mosca de la fruta por parte de CESABEG. También nos estamos alineando al control de calidad que nos pide el mercado en cuanto a los tamaños. Nos pide ciertas características en el dulzor, que ese también fue un valor agregado que lo alcanzamos con el manejo. La fertilización que se ocupa es meramente un 40% de fuentes minerales químicas sintéticas, pudiéramos hablarlo así. Sin embargo, la otra parte es a través de fermentos, a través de bacterias, hongos, que nos ayudan a degradar la composta, o como le conocen en algún otro sitio, el mulch, que le ponemos a la planta y que es parte importante del manejo que tenemos. Esto dentro de las características técnicas. Si lo vemos por la parte social, la huerta meramente está atendida por su servidor y de la mano de mujeres que están directamente involucradas en el campo y que con el sistema que tenemos pues es amigable para ellas, es un ingreso bueno, y sobre todo que ellas han tenido esa característica de empeñarse en trabajar. Sobre todo que pues es muy poco conocido el trabajo de la mujer, su trabajo en cuanto a la polinización, porque se hace la polinización manual o asistida. También o las ocupamos a la hora de la clasificación porque tienen ese don, y pues las incluimos en el modelo productivo, sobre todo que son madres, algunas son solteras o otras que tienen a sus esposos en los Estados Unidos y que pues meramente lo hicieron por migración para poder llevar un sustento al hogar. En cuanto al riego, perdón Alejandro, discúlpame, ¿qué importancia tiene el riego para la pitahaya? Nosotros regulamos el riego, es muy importante este punto, dado que nosotros no vamos a excedernos en la humedad, porque esto propiciaría que se presenten problemas de bacterias y hongos. Es muy sensible. Si platicábamos ahorita, José Luis, lo de cómo tenemos las densidades de siembra y que solo una guía permite que llegue hasta la parte del tutor, la parte de arriba, y que de ahí empiece el desarrollo mismo de la planta, pues tenemos un punto muy frágil, ¿no? Si se me enferma en la parte de la raíz, pues puede ser por una pudrición causada por el exceso de la humedad, o otra consecuencia, que se ahorque, que le falte oxígeno y muera la planta. Por eso es importante. Por otra parte, ya para concluir esta entrevista, ¿están ustedes ya exportando, ya están abordando mercados fuera de este país? Actualmente no hemos tenido esa conexión debido a que la demanda sí la estamos cumpliendo, incluso ya nos está excediendo a nivel nacional. Y es por ello que ahorita tenemos el plan de trabajo en que tengamos conexión con otros productores y estamos acaparando ese producto y mandándolo a donde ya tenemos nuestros clientes. Y es como estamos trabajando ahorita. Y al día de hoy, por decirlo así, tenemos un mercado como de unas 400 toneladas por abastecer. Y este año nada más tuvimos 24 toneladas, más otras 10 que se pudieron manejar por ahí. Está todavía vasto el mercado. Bien, pues ingeniero Manelik Alejandro Malagón Martínez, asesor técnico de la Huerta de la Escondida en Yuriria, Guanajuato, muchísimas gracias por esta entrevista. A ti, José Luis, un gusto a todos. Allá en el auditorio, un saludo. Muchas gracias. Bien, pues interesante, Armando. Fíjate, la demanda es de 400 toneladas y solo logran abastecer 24. Así es, José Luis, 20,000 hectáreas que se producen
en el país, 20,000 hectáreas que están produciendo, no todas producen la cantidad, el manejo, la tecnificación, los lugares donde se encuentra la pitahaya y también pues el desarrollo del mercado que está habiendo a nivel nacional y a nivel mundial de este producto, José Luis, y también un producto pues por sus colores, su tamaño y también su forma, pues es pues de gusto en diferentes mercados nacionales y también los mercados internacionales. Y por otra parte, bueno, pues interesante lo que platicamos con el ingeniero Israel Cueto Espinosa en el sentido de pues que ya dentro de poco va a comenzar la llegada de papa fresca procedente de los Estados Unidos, con todos estos aspectos relacionados con la inspección fitosanitaria, tanto en el lugar de origen, en el lugar en donde se produce la papa, como en los puntos de destino por donde va a ingresar a la República Mexicana, que únicamente va a ser vía terrestre por 9 puntos que ya están determinados. Así es, José Luis, y pues todos los trabajos que hacen para la importación en Estados Unidos, México, 70% va para la industria y el otro porcentaje va para la alimentación. Sí, interesante este tema del cual, por supuesto, aquí en Acústica Rural estaremos atentos. Llegamos a la parte final de este programa. Armando, muchas gracias. Gracias, José Luis. Excelente día y provechoso. Y como siempre, apreciamos mucho la participación del equipo técnico y de producción de Acústica Rural en la realización de este programa. Que tenga usted excelente día y siga en contacto con nosotros, ya sea a través de radio, a través de televisión, por medio de la cadena Albavisión, hasta donde enviamos un saludo muy cordial, y por supuesto en Facebook como Acústica Noticias y también en YouTube como Acústica Noticias. Muchas gracias, que tenga usted excelente día.